Hola, ¿cómo vamos? Seguimos con el curso del CRUD en Java con modelo vista controlador MVC. Ahora seguimos con nuestro video 5, que es la conexión a la base de datos. Es una clase muy sencilla de tipo connection, la cual se va a conectar a través de un driver que se llama JDBC, de Java Database Connector de MySQL, a nuestra base de datos ya montada previamente. Vamos a verlo cómo se hace. Entonces, sencillo, tenemos abierto NetBeans. En NetBeans creamos un proyecto tipo Java, Java Application, normal. Ese proyecto se llama MB Empresa. Creamos tres paquetes. El patrón de diseño arquitectónico modelo vista controlador lo que hace es que permite dividir en módulos o por capas cada uno de los procesos del software. En el modelo iría la conexión a la base de datos, nuestras entidades o nuestras clases propias que hacen referencia a la entidad de la base de datos. En la vista viene la parte visual, toda la parte de interfaces gráficas y el controlador es lo que hace realmente el CRUD, o sea, las operaciones de crear, leer, actualizar o eliminar. Esa modularidad permite que yo pueda intercambiar fácilmente la información, pueda intercambiar esas clases, pueda crear objetos, pueda hacer todo un proceso bien interesante, ¿vale? Como primera medida tenemos que crear esos tres paquetes y tenemos que en biblioteca agregar el driver por defecto que ya lo trae el NetBeans incluido. Le damos clic derecho, agregar biblioteca y en biblioteca están todos los drivers, miren, están todos los drivers para trabajar. En este caso tenemos el driver MySQL JDBC, está el de Postgres, tenemos el de Postgres ahí. Tenemos para trabajar Hibernate, que esto es persistencia. Tenemos el driver de base de datos de Java. Tenemos Hacks, tenemos Java Server Faces, tenemos Spring, tenemos Struts. Bueno, hay una serie de librerías que podemos ir trabajando ahí. Seleccionamos driver, MySQL JS, le damos a agregar librería y ella queda acá por defecto. Entonces, un conjunto de librerías que nos permiten conectarnos a la base de datos. ¿Listo? En modelo creamos una conexión. Esa clase tipo conexión va a tener lo siguiente, va a tener un atributo llamado connection de tipo CN, se va a llamar CN, perdón, de tipo conexión, es al revés. Cuatro parámetros que manejan la conexión a la base de datos, el nombre de mi base de datos, que se va a llamar empresa, ¿cierto? Si nosotros venimos acá al localhost, entonces tenemos empresa, que es el nombre de mi base de datos. La URL, que es la dirección hacia el cual él apunta a nuestra base de datos. De cuenta que es la dirección del servidor. Entonces estamos apuntando al puerto 3306. Tienen que revisar ese puerto de mi servidor localhost y le concateno o le junto o le sumo la base de datos. El usuario por defecto en mi base de datos es root. Mi password, yo no tengo password, así que lo dejo vacío, ¿vale? Dos métodos, uno de tipo void de ejecución y otro de tipo connection, el cual va a tener lo siguiente. Tiene una estructura try catch. Recuerden que lo que hace el try es ejecutar el código y en caso de que encuentre una anomalía, él genera un mensaje de error. Bien, dentro del try tenemos el class for name que hace referencia al driver que vamos a utilizar de MySQL. Llamamos mi variable tipo conexión y le paso el driver manager y tomamos la conexión pasándole el URL, el user y el password en ese orden. Si no lo pasamos en ese orden, él no se va a conectar. Y un mensaje que diga que se conectó a la base de datos y concatenamos BD. En el cache, él captura dos excepciones. Una es la clase y otra es la SQL. Es decir, si no encuentra el driver o si no encuentra la conexión a la base de datos. Bien, y un mensaje en caso de que no lo encuentre la base de datos, él va a generar un mensaje de error con la excepción. Como es un método de tipo connection, debe devolver la conexión. Por eso return cn, que es la variable de tipo conexión. Un método es conectar que está dentro del try catch. Las conexiones a la base de datos se deben activar o desactivar. En este caso fácil, llamamos la variable y le damos .close.
y un mensaje que se cerró la conexión a la base de datos. En dado caso que no se pueda desconectar, pues un mensaje que no se puede desconectar de la base de datos. Bien, para probarlo dentro de esta misma clase, lo que vamos a hacer es crear un método principal, y dentro del método principal instanciamos la clase. Mi clase se llama conexión, el objeto se va a llamar C y el método constructor new connection. Ya estamos creando mi objeto. Llamamos C punto y aquí está mi variable o mi método de tipo conexión que se llama conectar. Con el SAM encendido y con mis nombres de base de datos y los 4 parámetros bien dados, vamos a darle clic derecho a ejecutar y él debe arrojar un mensaje donde se conecta y me trae el nombre de la base de datos que se llama empresa. ¿Listo? Está la base de datos, se ha conectado a la base de datos. ¿Listo? ¿Qué errores pueden suceder? Yo me equivoqué acá y no puse empresa. Entonces vamos a ejecutar y ver qué sucede. Mire, aquí está, vea. No se conectó a la base de datos, ahí no conoce la base de datos empresa. ¿Sí ve? Primer error, base de datos mal dada. Segundo error, me equivoqué de puerto. Acá, 3307. Entonces, ejecuto. Miren lo que pasa. No hay conexión con el servidor, porque le estamos apuntando a un servidor que no tiene ese puerto activo. 3306. El usuario, me equivoqué en el usuario, no fue root, sino ru, escribí, por ejemplo. Otro error, vea, el usuario no se conoce para esa base de datos, no sabe quién es ese patrón. ¿Sí ve? Resulta y pasa que yo creí que tenía contraseña y mentiras que no. Entonces, buscamos otra vez, mire, ¿por qué le está colocando password si realmente no necesita password? ¿Sí ve? En este caso, en mi caso no se necesita. Entonces es muy importante esto. Digamos que acá el driver no le puse de mayúscula, de minúscula, lo ejecutamos. Mira lo que pasa. El driver no se encuentra el driver, no lo encuentra, porque ese es el nombre inadecuado para mi driver. ¿Sí ven? Esa es la forma de conectar a la base de datos. Vamos a mirar cómo desconectar. Entonces vamos a llamar desconectar y vamos a ejecutar y ver si él desconecta la base de datos. Conecta la base de datos y cierra la conexión a la base de datos. Perfecto. ¿Listo? Entonces, esta es la conexión a la base de datos. Estas son las importaciones que se deben trabajar para cada una de las excepciones. Hacemos un barrido general. Miremoslo. Esa es la conexión que debo yo ejecutar a la base de datos. Los 4 parámetros son claves para poder llamar los valores a mi base de datos. Aquí está el método conectar. Y finalmente el método desconectar. Y instanciamos la clase, creamos un objeto llamado C para probar si la conexión está funcionando o no. Siempre tienen que probarla, prueben la conexión, porque hay veces seguimos codificando y resulta y pasa que no estábamos nunca conectados a la base de datos. Esto lo podemos dejar comentado, no necesitamos que la clase tenga esa ejecución. La clase queda pública dentro del modelo y nos veremos en el siguiente video para comenzar la parte de la codificación.